Hola, el día de hoy hablaremos sobre la evolución socioemocional desde la perspectiva psicológica. Esto con el fin de que como estudiantes normalistas tengamos diferentes referentes teóricos desde la visión psicológica, cognitiva, socio-relacional y pedagógica, con el fin de que nosotros podamos explicar las conductas, emociones y relaciones que presenta el alumno de primaria durante sus diferentes etapas de desarrollo de una manera holística. Dentro de este tema, las teorías que estaremos presentando son la teoría psicosexual de Sigmund Freud, la teoría de las relaciones objetables de Melanie Klein, la teoría global de Henry Wallach, la teoría del self de Carl Rogers y por último la teoría de la identidad del yo de Erik Erikson. Primero toca la teoría psicosexual de Sigmund Freud. Y para empezar hablando de esta teoría, hablaré de lo que es la fijación y la regresión. Y bueno, esto es muy simple. El modelo de Freud con respecto a la mente incluye la idea de que existe una cantidad de energía psíquica que puede ser dirigida o redirigida. Esto quiere decir dependiendo de la etapa en la que se encuentre el niño. Y esto dice que cuando una gran cantidad de energía se dirige a una idea o deseo, esa idea o deseo tiene dos características: se vuelve importante y se carga de emoción. A medida de que los niños ingresan a cada etapa psicosexual, se dice que interviene una cantidad grande de energía en los deseos y placeres de esa etapa. Si el desarrollo es normal en el niño, a medida de que avance el tiempo, esa energía se cierra y avanza hasta la siguiente etapa. Y así es como se pasa lo que es la fijación y la regresión. ¿Y qué quiere decir esto? Las fijaciones se relacionan con el hecho de dejar atrás demasiada cantidad de energía debido a que ya se puso los deseos y placeres de esa etapa y se tiene que pasar a la siguiente. Y la regresión implica el retorno a un punto de fijación cuando una persona se siente frustrada o asustada. Y esto tiene mucho que ver de que cuando en una etapa no hay errores o no se puede, o el niño tiene ciertos problemas, pues puede tener una consecuencia en el futuro. Y eso quiere decir la fijación y regresión. Una vez mencionado la fijación y regresión, bueno, se sabe que la corriente del psicoanálisis iniciada por Sigmund Freud hace más de 100 años es una de las principales influencias de la cultura occidental contemporánea. Y bueno, esta corriente consta de distintas etapas, como ya había mencionado, empezando por el periodo oral, desde el nacimiento hasta aproximadamente los 18 meses del niño, posteriormente el periodo anal, desde los 18 meses hasta aproximadamente los 3 años, el periodo fálico, desde los 3 años hasta aproximadamente los 7, el periodo de latencia, desde los 7 años hasta la pubertad, y finalmente el periodo genital, que es de la pubertad en adelante. Bueno, y primero es el periodo oral. Esta etapa ocupa aproximadamente los primeros 18 meses de vida, y en ella aparecen los primeros intentos por satisfacer las demandas promovidas por el bebé. En esta etapa, la boca es la principal zona en la que se busca el placer, ya que es una de las principales zonas del cuerpo a la hora de explorar el entorno y sus elementos. Y bueno, es un claro ejemplo porque los niños al principio muerden todo, cualquier cosa, incluso le compran mordederas o usa el chupón. Y pues bueno, como ya había mencionado, en esta etapa al principio interviene una gran cantidad de energía para satisfacer las necesidades del bebé, y es la primera. Posteriormente viene el periodo anal. Esta se presenta en el segundo año de vida, en donde los niños demuestran un gran interés en las heces y en la defecación. Y bueno, según Sigmund Freud, dice que esta es una de las principales etapas en donde el niño siente placer en la defecación y placer en retener las heces. Y ahí viene la reacción o la actitud de ello con respecto a la reacción de sus padres,
y es una lección importante de los niños y es una etapa clave para su desarrollo. Muy bien, ahora les explicaré sobre el periodo fálico. En la imagen nos menciona que esta se presenta aproximadamente al tercer año de vida, en donde los niños se interesan mucho en las diferencias anatómicas entre los sexos. Si bien nos decía Freud, esta fase pulsional duraría entre los 3 y los 6 años y su zona erógena asociada es la de los genitales. Esto quiere decir que son aquellas que por su sensibilidad provocan sensaciones de placer al ser estimulada, dado que ellas acumulan muchas terminaciones nerviosas. Es decir, que en este caso el mayor emoción que presentaría sería el nerviosismo. Dado de este modo, la principal sensación placentera en esta fase o en este periodo sería la de orinar, pero también se originaría en esta fase el inicio de la curiosidad. ¿Por qué se menciona esto? Bueno, pues en este caso encuentran las diferencias entre lo que es el hombre y la mujer, niños y niñas, empezando por las evidentes similitudes en las cuales son los genitales y terminan en intereses como el modo de ser, el modo de vestir, etc. Algo muy curioso que nos decía Freud es que esta mencionaba que era como una preocupación para el niño. ¿Pero por qué decía esto? Bueno, porque algunos padres mencionaban que era preocupante que por qué los niños se interesaran más en las partes genitales si son aún niños o menores de edad. Sin embargo, Freud algunas veces mencionó que esto era algo normal en este periodo. Asimismo, Freud relacionó esta fase con la aparición del complejo de Edipo. Esto quiere decir que los niños varones sienten atracción hacia la persona que ejerce el rol del madre y sienten celos y miedo hacia la persona que ejerce el rol del padre. Sin embargo, este concepto no estaba muy completo hasta que la persona como Carl Jung propuso lo que es el complejo de Electra, que es la contraparte femenina al Edipo. Es decir, que la niña siente atracción por lo que es la persona que ejerce el rol del padre y siente celos y miedo por lo que es la persona que ejerce el rol de la madre. Aproximadamente nos mencionaba que entre los 5 y los 7 años esto va desapareciendo, es decir, desaparece el complejo de Edipo y el de Electra. El niño o la niña suprime y desplaza de la conciencia su deseo hacia su madre y comienza a identificarse con su padre adoptando sus rasgos. Bueno, ahora sobre el periodo de latencia, la imagen nos menciona que esta fase empieza hacia los 7 años y se extiende hasta el inicio de la pubertad. Algo que nos mencionaba Freud es que en esta es la ausencia de los impulsos sexuales. Decía esto porque la etapa de latencia se caracteriza por no tener una zona erógena concreta asociada y en general por representar una congelación de las experimentaciones en materia de sexualidad por parte de los niños, ya que ellos se interesan por diversas actividades intelectuales como son los deportes y por socializar con sus compañeros. Pues dicha etapa puede considerarse como una época de preparación para la edad adulta que se da en la última etapa psicosexual. Algo muy importante que mencionaba Freud es que en la personalidad del niño aparecen estructuras como lo que es el ego y el superego, que estos son los principios básicos de la teoría de la estructura de la personalidad de Freud. Y se preguntaría, ¿cuáles son estos? Bueno, el superego es un sistema de valores, normas, en otras palabras, la conciencia de una persona que se forma en la interacción del niño con figuras significativas. En primer lugar, tiene a los padres. Ellos ven un ejemplo a seguir de parte de ellos. Bueno, el ego es el responsable del contacto directo en el mundo exterior, en percepción, pensamientos, aprendizajes. En este caso pueden presentarse como maestros, bomberos, policías, etc. Los id son los impulsos, aspiraciones instintivas, innatas e inconscientes. Algo que nos mencionaba también es que en la edad de los 6 a 7 años un niño ya va formando todas esas cualidades de la personalidad variantes de respuestas y que utilizará durante toda su vida.
y durante el periodo de latencia se produce la agudización y el fortalecimiento de sus puntos de vista, creencias, visión del mundo. Mientras tanto, el instinto sexual está supuestamente dormido. Si bien anteriormente el niño se ubica en una situación de dependencia respecto al reconocimiento por parte de los padres, ahora el periodo de latencia pasa a ser un sentimiento propio de autovaloración, deveniendo de manejo y control que se tiene escena especular y la aprobación de los otros exteriores. Muy bien, y por último, el periodo genital. Si bien vemos en la imagen nos menciona que la etapa genital aparece con la pubertad y se prolonga en adelante, es decir, que dicha etapa comienza en la pubertad pero dura todo el resto de la vida de una persona. Asimismo nos menciona que está relacionado con los cambios físicos que acompañan la adolescencia. Para Freud esta etapa es llamada como la pubertad, pues la pubertad se presenta como un salto de la niñez a otra etapa de cambios en crecimiento del cuerpo, rasgos físicos muy conocido como la voz en los varones, el vello púbico, etc. A su vez nos mencionaba que dicha etapa hay un despertar sexual, pues además en esta fase de desarrollo psicosexual el deseo relacionado con lo sexual se ve más intenso, que no se puede reprimir con la misma eficacia de las etapas anteriores, pues a diferencia de la etapa fálico, aquí la sexualidad alcanza su madurez y se vuelve heterosexual. La zona erógena relacionada en este momento vital vuelve a ser los genitales, pero como a diferencia de lo que ocurre en la fase fálica, aquí ya se han desarrollado las competencias necesarias para expresar la sexualidad a través de vínculos de unión de carácter más abstracto y simbólico que tiene que ver con el consenso y el apego con otras personas. Es el nacimiento de la sexualidad adulta en contraposición a otra ligada solo a los simples gratificantes instantáneas y obtenidas mediante actividades estereotípicas. Algo también que nos mencionaba Freud es que el carácter genital es el tipo de personalidad ideal en la teoría psicoanalítica. Es una persona madura y responsable en las relaciones sociales y sexuales. Freud está convencido de que para que se formara el carácter genital ideal, la persona debía adoptar un papel activo en la solución de los problemas de la vida, abandonar la pasividad propia de la primera infancia cuando el amor, la seguridad y el confort físico se daban fácilmente y no se exigía nada a cambio. Además, los cambios psicológicos y físicos en el adolescente inician una vida en grupo con sus iguales, lo que lleva a tener mucho contacto con el mundo exterior. Durante esta etapa se alcanza la capacidad de reproducción, sin embargo la inmadurez emocional y física durante la adolescencia no lo logra a plenitud. Sin embargo, al llegar a la edad adulta se cumple este cometido. El objetivo de esta etapa es establecer un equilibrio entre las diversas áreas de la vida. El interés por el bienestar de los demás crece durante esta etapa. Si la fase se ha completado con éxito, el individuo ahora debe estar bien equilibrado, cálido y cariñoso. La segunda teoría que estaremos observando es la teoría de las relaciones objetales de Melanie Klein. Antes de empezar a hablar sobre la teoría, es importante conocer quién era Melanie Klein, pues ella es una persona que estaba vinculada con Sigmund Freud, ya que fue una de sus discípulas. De esta manera también fue una de las autoras más importantes del psicoanálisis. Asimismo, Melanie Klein es conocida por su ajuste del modelo psicoanalítico al trabajo con los niños, siendo una de las principales autoras en trabajar con menores. Si bien la teoría psicoanalítica de Melanie Klein continuaba con algunos aspectos de la obra de Freud, esta teoría destaca principalmente por ampliar y profundizar en aspectos del desarrollo a lo largo de la infancia, y de esta manera creó un enfoque más centrado en cómo se relaciona el individuo con los objetos. En este caso se entiende con otras personas, siendo esta la base de la teoría de las relaciones objetales.
La teoría psicoanalítica de Melanie Klein se basa principalmente en su teoría de las relaciones objetales. En dicha teoría se establece que el sujeto se relaciona con el medio a partir de las sensaciones e impulsos que siente y proyecta sobre los objetos de su impulso. Las relaciones de dichos objetos generan huellas, pero estas huellas son permanentes que marcarán la futura relación con otros sujetos o con otros objetos, internalizándose las experiencias vividas y originándose en base a ellas la estructura psicológica del sujeto. Es de esta manera que la configuración psíquica de una persona está basada en cómo se ha relacionado y cómo se ha internalizado la interacción con dichos objetos, o en este caso personas, desarrollándose el individuo en base a ello. Esto quiere decir que para Melanie Klein, los aprendizajes pasados tienen mucha importancia en su teoría, a diferente de la corriente biologista de la época, que defendía lo esencial de los genes, el individuo y su desarrollo. Según Klein, el ser humano se encuentra desde el nacimiento en un constante estado de conflicto entre pulsiones de vida o amor y de muerte u odio. A lo largo del desarrollo del ser, el sujeto deberá ir superando las etapas y conflictos propios de la etapa vital que se está viviendo, forjando un equilibrio entre el externo y lo interno a través de las relaciones con los diferentes objetos y de esta manera enriqueciendo con el tiempo su yo, personalidad y carácter. Durante este desarrollo, el individuo va a pasar por diferentes fases, variando el modo en que captamos la realidad y relacionamos nuestros impulsos y deseos de ella, y alcanzando diferentes hitos y aspectos que nos ayuden a generar un yo integrado que nos permita hacer frente a los conflictos entre los deseos propios del ello y la censura del superyo. El yo en el psicoanálisis. Como bien sabemos, Melanie era seguidora de Sigmund Freud. No obstante, en su obra existen aspectos en los cuales podemos encontrar divergencias entre Melanie y Sigmund Freud. Una de las principales es que Freud, el padre del psicoanálisis, considera que en el nacimiento el ser humano es puro ello. En cambio, en la teoría psicoanalítica de Melanie Klein, se cree que desde el parto el infante tiene un yo primitivo que le permite vincularse con los objetos y proyectar sobre ellos sus propios impulsos y conflictos inconscientes. Es de esta manera en que las relaciones objetales se basan en la proyección de impulsos y la introyección de los estímulos externos, para ir desarrollándose un yo más o menos diferenciado de las diferentes etapas o posiciones que está viviendo o que vivió el infante. Al igual que en la teoría de Sigmund Freud, Melanie Klein en su teoría psicoanalítica establece que a lo largo del desarrollo del ser humano, este pasa por una serie de etapas, que concretamente son 7, en las cuales él mismo va desarrollando el yo y las relaciones con su entorno. Melanie establece la presencia de 2 posiciones concretas en la infancia en que las relaciones objetales y las ansiedades derivadas de ellas van evolucionando hacia una integración del yo, la posición esquizoparanoide y la posición depresiva. La autora propone un momento de aparición de cada uno, pero no niega la posibilidad de que sujetos adultos sufran algún tipo de regresión y fijación en alguna de ellas.
De esta manera, la posición esquizoparanoide estaría más vinculada al surgimiento de trastornos psíquicos y la posición depresiva estaría relacionada a los neuróticos. Posición esquizoparanoide. Esta posición viene siendo el primer tipo de relación objetal, iniciada con el nacimiento y dura aproximadamente hasta los 6 meses de edad. En esta etapa inicia el desarrollo y el niño aún no es capaz de identificar qué es el yo y qué no, teniendo un pensamiento concreto y no siendo capaz de distinguir elementos holísticos. Por lo tanto, al no ser capaz de distinguir el yo del no yo, el niño no puede integrar la existencia conjunta de aspectos graficantes y aversivos en un mismo objeto, con lo que reacciona identificando los objetos de forma parcial, haciendo que considere la existencia de uno bueno, que lo cuida, y de otro malo, pero este lo daña o frustra. De esta manera proyecta en ellos impulsos e intentos. Uno de los ejemplos más importantes y que marca más al niño es el del pecho materno, que en ocasiones le amamanta y en otras lo frustra. Debido a la existencia de un objeto malo, persecutorio, el infante desarrolla ansiedad y angustia ante la idea de que éste puede atacarle. De este modo, se desarrolla un miedo paranoide que a su vez despertará instintos agresivos y sádicos hacia este objeto. Asimismo, son frecuentes la confusión y angustia ante el desconocimiento de qué objeto se va a encontrar. Si el niño consigue introyectar el aspecto bueno de los objetos a través de la vivencia de más o mejores experiencias positivas que negativas, conseguirá formar un yo sano que le permita pasar a la siguiente posición. Posición depresiva. Según el niño va madurando, va empezando a tener un mayor desarrollo del yo y una mejor capacidad de discernimiento de lo que es el yo y de lo que no lo es, siendo ahora capaz de observar que los objetos son independientes de sí mismos. Esta etapa surge alrededor de los 6 meses después del nacimiento. Se incorpora e introyecta el aspecto bueno de los objetos, concretamente del pecho materno, y el niño es capaz de integrar los aspectos agradables y desagradables del objeto. Poco a poco se ha pasado a poder ver los objetos como un solo elemento que en ocasiones puede ser malo y en otras puede ser bueno. En esta posición disminuyen las pulsaciones agresivas y al observar que el objeto es un ente independiente, nace el miedo y la ansiedad ante la posibilidad de su pérdida. Así, en esta posición aparecen angustias de tipo depresivo que se añaden a las propias de la posición anterior. Nacen sentimientos de culpa y gratitud hacia los objetos y empiezan a aplicarse mecanismos de defensa como la reprensión de instintos y el desplazamiento. El juego simbólico y la fantasía inconsciente. La capacidad para expresarse verbalmente y exteriorizar mediante la palabra pensamientos, emociones, deseos y vivencias se va desarrollando a lo largo de la vida. Esta capacidad requiere un cierto nivel de desarrollo madurativo y de aprendizaje, así como de una cierta capacidad de introspección. De esta manera, para un niño que no ha finalizado su desarrollo, es verdaderamente complejo ser capaz de expresar sus pulsiones, deseos y angustias. Este es uno de los principales motivos por los cuales el método de la asociación libre de
Freud no podía ser originalmente aplicado a niños. Sin embargo, los elementos pulsionales, los deseos y miedos que forman parte de cada uno están presentes desde el nacimiento. Según Melanie, en su teoría psicoanalítica, si bien en la infancia dichos elementos pueden no ser conscientes, pueden encontrarse simbolizadas en la generación de fantasías. De esta manera, las fantasías inconscientes actúan como un método de expresión de los instintos básicos y las angustias, proyectándose estos en el juego y dirigiéndose en gran medida a la actitud y la conducta infantil. En este aspecto, una de las contribuciones más valoradas por parte de la teoría psicoanalítica de Melanie Klein es la introducción al juego simbólico como método de evaluación y trabajo con menores. Para Klein, el juego es un método de comunicación en el que el infante exterioriza sus inquietudes y deseos primigenios de forma indirecta. De esta manera, analizando el simbolismo encerrando en el proceso del juego, es posible observar las fantasías inconscientes que rigen la conducta del niño de un modo análogo al empleado en los métodos de asociación libre aplicados en adultos. A la hora de utilizar el juego simbólico es muy importante el setting o ajuste de la situación, es decir, tener en cuenta que la necesidad de las sesiones del tipo de mobiliario y juguetes sean adecuados para el niño de manera que no le venga impuesto cómo debe jugar. El niño debe escoger aquellos juguetes que quiera utilizar por sí mismo, pudiendo a través de ellos expresar de forma libre sus miedos, angustias y deseos. ¿Quién fue Henry Wallon? Henry Wallon, psicólogo y pedagogo francés, nació en París en el año 1870 y murió en 1962. Se graduó en filosofía en el año 1902, terminó medicina en 1908 y se doctoró en letras en el año 1925. Inicialmente, Wallon estuvo en las filas socialistas y perteneció en 1908 al Partido Comunista Francés. Los primeros trabajos de Wallon se orientaron hacia la psicopatología, centrándose más adelante en la psicología infantil y la orientación de esta. Wallon describió el desarrollo mental del niño como una sucesión de estadios que más adelante hablaré sobre ellos, deteniéndose en el análisis de los aspectos cognitivos, biológicos, afectivos y sociales. Entre los discípulos de Wallon y continuadores de su obra se encontraron René Soso y Helen Gratiot Alfaderi. Antecedentes de la teoría de Wallon. Wallon, desde una postura antidualista. Un ejemplo de este concepto podría ser el bien o el mal, ya que con antidualismo nos referimos a un sistema religioso o filosófico que admite la existencia de dos principios diversos y contrarios entre sí. Wallon plantea que en la conciencia reside el origen del progreso intelectual, pero esta no se presenta en el momento del nacimiento, sino que es una cualidad que se va construyendo socialmente por medio de lo que se denomina la simbiosis afectiva. La simbiosis afectiva se deriva de la relación fisiológica con la madre, que posteriormente se transforma en una relación afectiva. En consecuencia, el objeto de la psicología es la explicación de la formación y desarrollo de la conciencia. Con la teoría de Wallon se logra estudiar el desarrollo social del niño y ver cómo es que se construye también su personalidad.
Factores para explicar la evaluación psicológica del niño. Nos encontramos que hay 4. La emoción, el otro, el medio, ya sea físico, químico, biológico y social, y el movimiento, acción y actividad. Por la emoción, podemos generar una imagen mental de cuando nos vemos a nosotros mismos. La imitación es aprender mediante repetición de lo que observamos. Por otro lado, con el movimiento, o bien también podría ser la motricidad, nos referimos a aquellos movimientos de carácter intencional que se perfeccionan en relación a la maduración. Ya en el ámbito social, todos desde niños se encargan de construir, o nos encargamos de construir, el mundo con influencia de lo que sucede a nuestro alrededor, para así tomar o encontrar el rol que tendremos ante la sociedad o dentro de la sociedad. Un concepto actual que podemos encontrar implícito en Wallon es el de la intersubjetividad. Más recientemente, desde un marco teórico distinto centrado en la comunicación, la teoría de la intersubjetividad primaria de Travardin aborda el problema de la construcción del diálogo intersubjetivo entre el niño y los otros alrededor de los 3 años. El término de intersubjetividad nace con el idealismo alemán y surge por una necesidad de fundamentar ontológica y socialmente el otro sujeto. El marco teórico de Wallon se fundamenta epistemológicamente en la filosofía marxista y más específicamente en el materialismo dialéctico. De este modo, defiende la importancia de la fundamentación biológica, pero sin caer en el mecanismo organicista. Para él, el psiquismo es la forma más elaborada de desarrollo de la materia. Con psiquismo nos referimos a aquel conjunto de funciones y procesos psicológicos, ya sea percepción, pensamiento, memoria, emoción, la motivación, entre otros conceptos que constituyen la actividad mental, en este caso la actividad mental del niño, o de la persona en general. La metodología. Según Sasso, 1976, el método de la teoría de Wallon consiste en estudiar las condiciones materiales del desarrollo del niño, condiciones tanto orgánicas como sociales, en ver cómo a través de esas condiciones se edifica un nuevo plano de la realidad que es el psiquismo o la personalidad, como mencioné en diapositivas anteriores. Wallon defiende un concepto unitario del individuo, indicando que en el desarrollo humano se produzca una transición desde lo biológico o natural a lo social o cultural. Wallon afirma y coincide con Vygotsky que el niño es un ser social desde que nace y que la interacción con los demás va a residir la clave de su desarrollo. El desarrollo desde los estadios. En este punto haré mención de 2 leyes que complementan la teoría de Wallon. La primera, la ley de alternancia funcional. Esta es la ley que regula el desarrollo psicológico del niño. En esta se nos plantean actividades que se dirijan a la construcción de la individualidad y otras al establecimiento de relaciones con los otros, alternándose la orientación progresivamente en cada estadio. La segunda es la ley de preponderancia e integración funcional. Esta consiste en que no existe ni ruptura ni continuidad funcional en la transición de un estadio a otro. Cabe mencionar que son 5 estadios los que hay. De este modo, las funciones antiguas no desaparecen, sino que se integran con las nuevas. Los estadios de Wallon. 1. Etapa de impulsividad motriz.
que ocurre de los 0 a 6 meses. Esta etapa recibe el nombre de la principal actividad que el niño lleva a cabo, que es el responder a impulsos externos e internos y a la ejecución de movimientos como una descarga que ellos tienen de energía. 2. Etapa de desarrollo emocional, que ocurre de los 7 a 12 meses. En esta etapa centrípeta, el niño desarrolla las respuestas emocionales que le permitirán interactuar con su entorno social en la forma más primitiva. Los niños aquí, a través de la expresión emocional, establecen contacto con los demás y empiezan a formar parte, gradualmente, es decir, paso por paso, de un mundo de significados compartidos. ¿Por qué compartidos? Según Wallon, porque a través de la socialización es que las emociones pasan de ser simples reacciones fisiológicas a expresiones comunicativas. 3. Etapa sensoriomotriz y proyectiva, que es de los 2 a 3 años. En esta etapa, el niño empieza a explorar el mundo físico que lo rodea, gracias a las nuevas habilidades lingüísticas y de locomoción. Es por lo tanto una etapa centrífuga. Aquí, el infante siente la necesidad de investigar su entorno. Es donde surge esa curiosidad por conocer todo lo que ve a su alrededor, por tocarlo, por moverlo, por él hacer contacto con cada cosa. Es donde surge toda esa curiosidad y donde se crea o se vuelve, ahora sí, el niño un investigador, pero en este caso de su entorno, dado que la sensibilidad ya está bien desarrollada. Lo hará a través de los sentidos, como bien decía. Un ejemplo claro de esto es cuando los niños toman objetos, cualquier cosa, su mano, alguna pelota, las llaves, y se los llevan a la boca para explorarlos de una forma mejor. Porque como había mencionado, a este punto los niños ya tienen su sensibilidad bien desarrollada. 4. Etapa del personalismo, que ocurre de los 3 a 6 años. Es una etapa centrípeta marcada por el individualismo, el uso de la primera persona, la apropiación de todos los objetos que ve y el oposicionismo son un reflejo de la cristalización del ego del niño. En esta etapa, el infante empieza a exhibir características narcisistas y busca la aprobación de los demás. En último término, no contento con su propia conducta, empieza a buscar modelos de conducta en los demás y adquiere un nuevo repertorio a través de la imitación. 5. Etapa categorial, que ocurre de los 6 a 11 años. Esta etapa se caracteriza por el uso de lo intelectual en lugar de lo afectivo. La escolarización permite que tomen protagonismo de habilidades intelectuales como la memoria y la atención. Al desarrollarse la inteligencia, es capaz de crear categorías y más adelante pensar de forma abstracta. Dentro de los estadios de Wallon nos encontramos con un sexto, pero del cual casi no se hace mención. Este es el estadio de la adolescencia. Aquí nuestro niño se convierte en un adolescente y consta ya con una capacidad de conocimiento altamente desarrollada, pero se caracteriza también por una inmadurez afectiva y de personalidad, lo cual produce un conflicto el que debe ser superado. Aquí la adolescencia es un momento de cambio a todos los niveles. Yo les hablaré sobre la teoría del self, de Carl Rogers. Carl Ransom Rogers, más conocido como Carl Rogers, fue un psicólogo estadounidense iniciador del enfoque humanista en la psicología moderna. Nació un 8 de enero de 1902 y falleció el 4 de febrero de 1987. El self, también traducido al español como el sí mismo, es una definición psicológica que muchos autores denominaban como la identidad de una persona, lo cual no estaba sujeta a cambios y era simplemente fija, era inmutable. Por lo contrario, el sentido que Rogers le dio fue la capacidad de mutar esta identidad mediante las vivencias personales que cada persona asumía día con día. Por lo contrario, en comparación a la teoría de Lev Vygotsky,
que nos decía que el contexto sociocultural orillaba a las personas a forjar una personalidad, Rogers miraba el contexto sociocultural como una fuente de experiencias, a la cual la persona decidía si modificar su self o no de acuerdo a su conveniencia. Dentro de la teoría del self de Rogers, él cataloga el self en dos tipos, el self ideal y el self real. El self ideal lo definía como la visualización que tiene la persona de sí misma en un futuro con éxito y aspiraba a llegar a lo que denominaba la persona como su éxito. Mientras que el self real es esa identidad de una persona que permanece en constante cambio tratando de alcanzar a su self ideal. Un ejemplo de esto sería un adolescente aspirando a entrar a la universidad, pero para hacerlo tiene varios obstáculos económicos, familiares, de salud, etc. Sin embargo, siempre buscará diferentes caminos tratando de llegar a su self ideal. Por otra parte, Rogers nos decía, cuando el self ideal difiere significativamente del self real, la persona se siente insatisfecha e inconforme y por ende sufre problemas neuróticos. Esto nos hace hincapié en la teoría del self, a donde Rogers nos explicaba de que las personas que se encontraban en el proceso de llevar su self real a su self ideal muchas veces experimentaban problemas de personalidad debido al sugestionamiento de querer alcanzar su meta, o sea, de llevar el self real al self ideal en un lapso muy corto, por lo que desencadenaba esos mismos problemas de personalidad, desencadenaban ansiedad, depresión, estrés, etcétera, entre otros problemas. Por lo que él nos decía de que en el proceso de introspección lo mejor para una persona era aceptarse y tomarse ese tiempo para tener una buena salud mental. Y por último nos encontramos el concepto de persona plena y funcional, a la que Rogers describía, pues en pocas palabras, a esa persona que estaba dispuesta a vivir, a adquirir nuevas experiencias mediante nuevas vivencias, lo que llevaba a la persona a tomar decisiones no solo por su capacidad intelectual, sino también por su confianza y sus capacidades intuitivas, para así adquirir nuevas experiencias, nuevos conocimientos que llevarían a modificar su self en un futuro y así poder pasar de su self real a su self ideal. La teoría de la identidad del yo de Erik Erikson. Esta teoría nos afirma que todos los seres humanos con un desarrollo sano debemos pasar a través de las 8 etapas, las cuales son desde el nacimiento hasta la vejez. En cada una de las etapas la persona se enfrenta a diversos retos. Nos menciona este autor que si uno de los retos no se completa con éxito en una fase, es de esperar que reaparezcan problemas en un futuro. Bueno, después nos presenta los principales elementos de la teoría de Erikson. La teoría del desarrollo psicosocial fue ideada por Eric a partir de la reinterpretación de las fases psicosexuales desarrolladas por Sigmund Freud, las cuales nos mencionan primero 3, las cuales es identidad del yo. El yo hace referencia al sentido consciente de uno mismo. Después sigue lo que es la competencia. Erikson cree que en un sentido de competencia motiva conductas y acciones. Cada una de la teoría de Erikson pone interés en cómo adquirir competencias en un área de la vida. Después nos presenta lo que son los conflictos. Erikson cree que la gente experimenta en cada etapa un conflicto que sirve como punto de inflexión en su desarrollo. Como antes ya lo mencionamos, que en cada una de las etapas las personas enfrentan diferentes retos, en los cuales estos se deben de completar con éxito, porque si no se llegan a completar con éxito, nos dice el autor que puede que reaparezcan problemas en un futuro. Al igual que también subrayó los aspectos sociales de cada una de ellas en 4 facetas principales. La primera faceta principal enfatizó la comprensión del yo como una fuerza intensa. La segunda
puso en relieve las etapas de desarrollo psicosexual de Freud, integrando la dimensión social y el desarrollo psicosocial. El tercer punto propuso el concepto de desarrollo de la personalidad desde la infancia hasta la vejez. Número 4. Investigó acerca del impacto de la cultura, de la sociedad y de la historia en el desarrollo de la personalidad. 8 estadios psicosociales descritos por Erik Erikson, los cuales nos conducen a la evolución y el cambio. Estadio 1. Etapa sensorio-oral. Confianza versus desconfianza. El primer estadio es el de la etapa infancia o sensorio-oral. Comprende el primer año o primero y medio de vida. Nos dice que durante esta fase el bebé crea confianza hacia su entorno y sus padres. Nos dice que esta va a depender del vínculo que construya con ellos, pero sobre todo más con la madre, ya que suele ser con la que más tiempo pasa el niño. Esto es lo que se conoce como vínculo del apego, y esto va a determinar el desarrollo psicosocial del niño a lo largo de su vida. Nos decía el autor que si los padres no le ofrecen en un entorno seguro y no satisfacen sus necesidades básicas y afectivas, el niño crecerá entre sentimientos de frustración, sospecha, así como sin esperar nada de los demás ni del mundo. Estadio 2, etapa anal muscular. En esta segunda etapa corresponde al llamado estadio anal muscular de la niñez temprana. Este va alrededor de los 18 meses hasta los 3-4 años de edad. La tarea principal de esta etapa es la de alcanzar un cierto grado de autonomía, aún conservando un toque de vergüenza y duda. En este periodo el niño comienza a ser más independiente, aprende a caminar y a hablar, empieza a controlar los intereses, sabe expresar lo que le gusta y lo que no le gusta. Durante esta etapa es importante brindar ocasiones en las que pueda tomar decisiones, por ejemplo, que elija su ropa. En este ejemplo es cuando el niño le ponen, por ejemplo, la madre le pone alguna ropa y el niño dice, no, esta no me gusta. Entonces aquí nosotros le podemos brindar esa ocasión para que el niño pueda tomar su decisión de escoger la ropa que a él le gusta. Estado 3, etapa genital locomotor. Ese es el estadio genital locomotor o la edad del juego. Ese empieza desde los 3 hasta los 6 años de edad. La tarea fundamental es la de aprender la iniciativa sin una culpa exagerada. En esta etapa la empiezan en el preescolar. Esta es la etapa en la que crece el interés por todo lo que le rodea y por relacionarse con sus iguales. El juego adquiere una gran importancia y a través de él explora sus habilidades y capacidades. Los niños sienten curiosidad absolutamente por todo. Todo lo tocan, lo miran y lo tratan como un juguete. Aquí aparecen las típicas roturas de jarrones, pintadas en la pared, etc. En algunas veces el niño siente culpa, pero la culpa es buena, en el sentido de que sirve para reconocer que algo se ha hecho mal. Sin embargo, este sentimiento en exceso es uno de los mayores nutrientes del miedo. Estado 4 se encuentra lo que es la etapa de latencia. En esa etapa corresponde a la de latencia o aquella comprendida entre los 6 y 12 años de edad del niño escolar. La tarea principal de esta etapa es desarrollar una capacidad de laboriosidad al tiempo que se evita un sentimiento excesivo de inferioridad, lo cual aquí es laboriosidad versus inferioridad. En esta etapa el niño es orgulloso de sus actos. Nos decía el autor que aparecen las comparaciones con los demás, el querer hacer infinidad de actividades y planes.
Aquí los niños ya son capaces de reconocer sus habilidades y las de sus compañeros y quieren ponerlas a prueba continuamente. Estado 5. Etapa de la adolescencia. Esta etapa nos habla acerca de la adolescencia por obvias razones, vale la redundancia. Esta empieza por la pubertad y finaliza alrededor de los 18 a los 20 años aproximadamente. La tarea primordial de esta etapa es lograr la identidad del yo y evitar la confusión de roles. Gracias. Estado 6. Adultez joven. Esta etapa de adultez joven nos dice que dura desde los 18 años hasta los 30 aproximadamente. En esta etapa se busca, como tarea principal, lograr cierto grado de intimidad. Asimismo, una actitud opuesta a mantenerte en aislamiento. Estado 7. Adultez media. En este estado es difícil determinar la edad en que se lleva aproximadamente, puesto que se refiere más al periodo donde uno esté dedicado a la crianza de niños, o más bien de sus hijos. Así que pues por eso no se puede establecer un límite de edad, ya que pues varía la edad de cada persona en tener sus hijos o de cuidar de niños aproximadamente. Gracias. Estado 8. Adultez tardía. Esta es la última etapa que se maneja, la cual de una forma más delicada se llama adultez tardía o madurez, pero pues de una forma más directa de llamarla sería la vejez. Esta se maneja o empieza a partir de que una persona se jubila y aproximadamente se puede determinar o decir que también empieza cuando los hijos se han ido, cuando ya los hijos se van de casa, de una forma de por decir así. Y una edad aproximada que se puede mencionar es que empieza alrededor de los 60 años en adelante, hasta la muerte. Muchas gracias por la atención prestada. Nuestro equipo estaba integrado por Andrade Sánchez Nayeli, Cobos Fernández Josué de Jesús, Gómez Pérez Giovanni Itzel, Lara Morales Kimberly, León Sobrevilla Eleazar, Sánchez Pérez Krishna de Jesús, Ramírez Cortés Irene Vanessa. El equipo les agradece la atención prestada.